con Dios. El rey Nabucodonosor mandó a que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 70 codos de alto y 6 codos de ancho. Luego, el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernantes de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado a erigir. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. El pregonero anunciaba en voz alta: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que, al oír las bocinas, las flautas, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un horno ardiente de fuego. Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones, lenguas escucharon el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado a elegir y la adoraron. Por esos días, algunos calderos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. Se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron: que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que al oír las bocinas, flautas, tamborines, arpas, salterios, zampoñas y cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla. Y quien no se arrodille y la adore sea arrojado al ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrac, Mesac y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de, vamos con lo mismo, que eso se los voy a traducir, ¿verdad? Pero es como piano, teclado, batería, pandereta, bueno, todo lo demás. Pero dice aquí, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios con minúscula dice podrá librarlo de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero si no lo hiciera, sepa majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrac, Mesac y Abednego. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó a los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo: ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron: así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo: pues yo veo 4 sueltos que se pasean en medio del fuego sin que sufran
daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como de el hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento, Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios con mayúscula de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por lo tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar. Porque ningún Dios que pueda salvar, no hay ningún Dios que pueda salvar como este Dios. Pues esto es: el rey exaltó a Sadrac, Mesac y Abednego de la provincia de Babilonia. Espectacular historia, amigos. Los tres jóvenes respondieron al rey, pero no se dirigieron a él diciéndole: rey, para siempre, vive. La respuesta que ofrecieron al rey fue: no es necesario que le respondamos sobre este asunto. Esta respuesta significaba que ellos ya habían sopesado cuidadosamente las consecuencias de negarse a obedecer al rey, habían calculado el coste y estaban siendo cautelosos al dar su respuesta. En otras palabras, no se estaban preocupando de su propio bienestar en la respuesta que le dieron al rey, a pesar del consejo de los sabios de Babilonia que habrían dicho a los hebreos que se postraran y adoraran a la estatua del rey. Tres muchachos que se atrevieron a desafiar lo establecido. Fíjense, amigos, a mí me impresiona la historia de muchas maneras. Creo que tenemos muchísimo que hablar, pero sobre todo, y si ustedes pueden ver la lectura que tenemos nosotros el privilegio de estar viendo, cómo aparece la D en minúscula, y de repente cuando es asombrado el rey Nabucodonosor y se da cuenta de lo que está pasando, empieza a exclamar todo en mayúscula: bendito sea el Dios, bendito sea el rey. Y miren ustedes, ese hombre ha haber sido testigo de un milagro tan espectacular, en vivo y a todo color, que de verdad transformó su mente. Y lo que hizo es que creo que lo que nos pasa a todos cuando somos testigos de un milagro, el Señor nos convierte algo en el corazón. Algo pasa. Y esos muchachos se mantuvieron firmes en lo que tenían que hacer, porque de hecho ellos ya habían sido educados, porque estudiando un poquito de esto me di cuenta que en Éxodo ellos ya traían toda una escuela de lo que no tenían que hacer, como por ejemplo cuando en Éxodo dice que a Dios, solo a tu Dios adorarás, no te postrarás ante él. O sea, toda una serie de cosas que no debemos de hacer, ellos lo tenían como algo parte de su sistema, eran sus valores y era algo a lo que no iban a ceder. O sea, no había lugar para negociación. Y aquí creo que cuando vivimos de esa vida, lo único que podemos esperar, a pesar de lo que sea, es un respaldo de Dios. Y miren, es tan impresionante porque dice que ni siquiera olían a humo, ¿verdad? Y yo me pregunto, en estas pruebas que hemos tenido todos a lo largo de estos años, o tal vez la prueba que tú estás viviendo en este momento, ¿cómo sales de esa prueba? Oliendo, o sea, aquí dice que ni siquiera olían a humo. Pues a veces uno sale de las pruebas, sale tarde, ¿verdad? Porque sale quejándose, enojado, ahumado, chamuscado, ¿verdad? Y hay otras personas que salen de las pruebas con un corazón sano, con una fe fortalecida, como más fuertes aún, ¿verdad? Entonces me pregunto, ¿cómo es que nosotros salimos de las pruebas? A final del año pasado a mi hijo lo chocaron, ¿verdad? Y el carro, pues ayer que lo fuimos a traer del lugar donde estaba, era una pelota, Antulio. Eso yo digo, ¿cómo es que mi hijo salió vivo? Ileso de ese carro? Y es como el horno de fuego de esto que está describiendo la Biblia, el orden de fuego de hoy, ¿verdad? Porque ese carro ya no sirve más, ya no sirve pero ni para repuesto, creo que todo está doblado y mi hijo está íntegro. Entonces, ¿cómo es que salimos de cada prueba, verdad? Con un corazón agradecido, diciendo, ¿de verdad Dios me protegió y todo lo que pasó fue para bien? ¿O salimos, ay, el carro era nuevo y ya no sirve para nada? O sea,
¿cómo será que nuestro corazón sale de cada prueba? Porque eso es muy importante, siento yo. La convicción que tú tenés antes, cuando ellos ya sabían a lo que venía. Nosotros las pruebas generalmente nos agarran así como una ola, ¿verdad? Pero ¿cómo es que salimos? Eso sí lo podemos decidir. Yo lo que... A mí me encanta lo que estás diciendo, Maki, porque una cuestión importante es entender cómo salimos. Ahora también algo que me llama la atención es entender cómo entramos a las pruebas. Lo que decían Tulio es importante. Ellos sabían desde su niñez, por haber sido creados en la ley, que había un estándar que era el Dios Altísimo. Y entonces, si nosotros tenemos claro ese mismo estándar como cristianos, nuestra entrada a las pruebas debería de ser distinta, ¿verdad? Porque evidentemente, como platicábamos y tú contabas el tema de tu hijo ahorita, no somos inmunes a ninguna prueba. No. Pero nosotros tenemos que tener la certeza de que, tomando esto como referencia, hay un cuarto hombre caminando con nosotros, ¿verdad? A mí lo que me llama la atención es que toda la primera parte del capítulo se la pasa describiendo tan ostentosamente todo lo que adoraba a Dios, ¿verdad? De que todos los sátrapas, magistrados, capitanes, toda la gente importante y encima todos los instrumentos creados posibles como para hacer, miren, todo adoraba al Dios de Nabucodonosor, excepto estos 3 jóvenes creyentes, ¿verdad? Y hay una frase en uno de los versículos que leímos que me encanta que dice, y se paseaban por el fuego, ¿verdad? No estaban, justo eso, y uno ha visto esas historias en la escuela dominical donde van como en un círculo los 3 y de repente aparece un cuarto hombre, ¿verdad? Pero a mí me encanta pensar que si nosotros tenemos la actitud correcta al entrar a las pruebas, sabiendo que va a haber alguien con nosotros, deberíamos de estar con la misma actitud que estos 3, casi paseando en el fuego, ¿verdad? Que eso es bien difícil de entender porque, bueno, podemos tomar las palabras, por ejemplo, de Isaías, que él dice, cuando pases por el fuego, ¿verdad? Hablándole a su pueblo, no te quemarás. Yo quisiera también abundar en esto, ¿verdad? Y luego vamos a hablar. A finales de año yo también pasé con mi esposa y mi hija una situación bien complicada. Y entonces ahora en la teoría es bien fácil decir, no, hombre, ¿verdad? Entramos a las pruebas y Dios está con nosotros. Pero cuando hay oraciones desesperadas, que no son malvadas, ¿verdad? No son malas. Yo quisiera animar a todo el que nos está escuchando que si está en una prueba o por entrar a una prueba y es evidente, que tengamos la actitud de estos jóvenes, ¿verdad? De decir, yo conozco quién es mi Dios. Mi Dios no se equivoca ni se contradice. Entonces esta prueba tiene que ser parte de lo que Él usará para perfeccionar mi fe, ¿verdad? Bien, y yo quisiera hacer notar que ellos no tenían certeza de que las cosas iban a salir bien. Totalmente. Y en este caso, qué bonito que al final estuvo bien. Pero el resultado pudo haber sido diferente y sin embargo la actitud me parece que es el ejemplo de qué es lo que nosotros podemos hacer diciendo yo voy a caminar en los principios de Dios y no sé exactamente cómo va a salir, sin embargo puedo tener la fe de caminar aquí y precisamente porque esto es un tiempo que vamos a estar aquí, creemos en una eternidad y siempre balanceamos la perspectiva terrenal con la perspectiva eterna y por la perspectiva eterna decidimos seguir al Señor. Pero las cosas pueden salir del modo que nosotros queremos o pueden salir de un modo diferente y nosotros tenemos que aprender a decir yo voy a seguir los principios del Señor. De hecho, yo quisiera que la Biblia dijera nunca pasarás por el fuego y nunca pasarás por el agua. Y en cambio lo que dice es cuando pases por el fuego yo voy a estar contigo. Entonces me da esperanza, me da ánimo, qué bien que no estoy solo, pero me gustaría más no pasarlo. Sin embargo, pues el Señor entenderá cosas que yo no entiendo porque algo tengo que pasar y yo por lo menos puedo comprender que yo estoy en un proceso de transformación, que yo necesito pues, ser transformado completamente para poder estar en esa eternidad con Él, mi carácter, tengo que renunciar al egoísmo, tengo que renunciar al orgullo, Y Dios usa muchas cosas, tal vez no las que Él manda, las que el enemigo ha mandado para destrucción, Él las puede convertir en bendición. Y ellos dijeron, yo voy a caminar en lo que debo caminar. Yo sé que Dios puede rescatarme. No sé si lo va a hacer en esta ocasión, esa es la parte que... Pero yo de todos modos he decidido seguir al Señor y no vuelvo atrás, diría... La canción, ¿verdad, mi amigo? Me estás picando, no. Pero fíjate que tienes toda la razón y es que me llama mucho la atención y lo bien lo decía Kevin, el versículo 25, que es el asombro del rey, dice, pues yo veo 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y se
y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. Y entonces, y dicho esto, dice que se acercó a la puerta del horno y les habló y les dijo: siervos de Dios Altísimo, salgan de ahí y vengan acá. Pero a mí lo que me impresiona de esta figura es que él entendió que había uno, este cuarto que Kevin nos decía, y este cuarto no era regular. Algo ha de haber visto en él, porque dice aquí, y su aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. O sea, él no conocía al Dios vivo. Pero él dice, esta persona que está con ellos es divino. Se no puede ser a saber qué vio. Yo no le puedo decir, la Biblia no lo dice, pero algo ha de haber sido notorio en ese cuarto, que era el que estaba librando a los otros tres de ese horno. Y querido amigo, ese tiene nombre. Ese cuarto tiene nombre y su nombre es Jesucristo. Él es el que estaba en medio de ese horno. Es una teofanía ahí espectacular de él. Él aparece en medio de todo. Él se hace presente ahí. Y eso es lo que pasa cuando Dios viene a nuestra vida. Jesús aparece y hace cosas extraordinarias. De hecho, Kevin nos decía a nosotros, precisamente tomado de Isaías, y que es un texto que me vuelve loco en muchas maneras. Porque no dice, a ver si pasas por. No es así. Es que, y Jesús lo afirma. Él dijo, en este mundo tendrán aflicción, Claro. pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, yo les doy la victoria, yo soy el Dios de los imposibles. Entonces dice aquí Isaías 42:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¡Hala! Miren ustedes qué lindo. Y eso es exactamente, o sea, no, en medio de la prueba no te vas a quemar. Ni siquiera vas a salir con olor a humo. ¿Por qué? Porque vas a salir intacto, vas a salir bien. Solo que tienes que hacer, mantenerte pegado a tus convicciones, a tu fe, a tus creencias, y decir, yo no claudico, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, yo no tengo vuelta de hoja. Hay una sola forma de vivir la vida cristiana, y es hacia adelante, confiando que el Señor me va a sacar, y aunque no me sacara, yo no voy a hablar mal, porque ellos lo dijeron, y aunque no nos librara, no importa, no nos postraremos. Exacto. Eso es convicción, queridos amigos. Así que hoy creo que es un lindo día para que nosotros podamos orar de alguna manera y podamos darle gracias a Dios por esto, mi querido Kevin. Creo que tenemos la oportunidad de decirle, Dios, necesitamos ese tipo de fe, convicción, carácter, integridad de estos tres jovencitos, Sadrac, Mesach y Abednego. Y vos que liderás jóvenes, cuánto no necesitamos una generación que esté totalmente definida para Dios. Definitivamente, yo creo que importante es no solo saber que vienen pruebas naturales, sino que el texto explícitamente está hablando de presión política, presión social, ¿verdad? Que en efecto los jóvenes pasan muchísimo, y no solo los jóvenes, a todo nivel, la presión en el trabajo, las familias, ¿verdad? Familia política y demás. Yo me mantengo en el comentario que estábamos aquí hablando todos, y es el hecho de tenemos que estar convencidos de que Dios va a actuar. Como Él lo haga soberanamente, ya no lo sabremos nosotros, pero convencidos de que Dios va a actuar, y eso nos debería dar la convicción a nosotros de no caer en desesperación, ¿verdad? No sé si les parece si oramos para aterrizar, por favor. Padre bueno, te damos muchas gracias por este regalo de entender y conocer tu palabra. Hoy te pedimos que transforme nuestro corazón a tener convicciones puras para poder estar firmes en medio de las pruebas. Señor, te entregamos nuestro corazón y nuestro espíritu, y te pedimos que si estamos en medio de una prueba, o mejor dicho, cuando estemos en medio de una prueba, que camines con nosotros en el fuego. Hoy oramos confiando en que eres soberano y misericordioso, y que aunque no sabemos cómo va a salir todo, sabemos quién está con nosotros. Por eso te entregamos nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, pero no se quiere perder lo que viene, porque este libro está fenomenal. Así que regresamos con un poquito más de crecimiento personal y conexión con mí y nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos y los esperamos. Volvemos. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vaya con Dios. A la mayoría de nosotros nos gustan los arcoíris, dice la autora, pero no nos gustan las tormentas. Sin embargo, los arcoíris aparecen solamente después de lluvias o tormentas. Un arcoíris representa la promesa de Dios de que la tierra nunca jamás será destruida por un diluvio. Él hizo esta promesa a Noé después del diluvio que está registrado en el libro de Génesis. Dice, he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra.
Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Génesis 9, del 13 al 16. Todo el mundo enfrenta tormentas en la vida, problemas, dificultades, situaciones dolorosas, tiempos de prueba y cosas similares de vez en cuando. Sin embargo, hay un arco iris que simboliza una bendición al final de cada tormenta si la atravesamos a la manera de Dios. Pero tenemos que atravesar la tormenta para llegar a la bendición. Me gusta eso de a la manera de Dios, ¿verdad? David le dice a Dios en Salmos 23:4, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. En este salmo, David también dice que Dios dispone una mesa delante de la presencia de sus enemigos y que la copa está llena a rebosar. Él está siendo bendecido en medio del desorden. Cuando tienes problemas, no te enfoques solamente en el problema, sino busca también las bendiciones en tu vida. Ahora, observemos que David menciona pasar por el valle más oscuro. Él no fue librado de esto, pero Dios estaba con él y lo bendijo. Yo oré muchas veces para que Dios me sacara del abuso que sufría, dice la autora, pero Él no lo hizo. Sin embargo, me ayudó en medio de la situación y he salido victoriosa. ¿Por qué no me liberó? Solamente Dios conoce la plenitud de la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sé es que si Él me hubiera liberado, probablemente no podría ayudar a tantas personas como las que ayudo ahora. Mi dolor ha sido convertido en beneficio para otras personas. Yo podría haber estado amargada y lo estuve por muchos años, pero aprendí que Dios tenía un plan mejor. Cuando solté la amargura, Él me dio algo mucho mejor. Me dio bendición. Ahora, ustedes, ¿y saben qué me ponía a pensar ahorita, escuchándolos a ustedes leer esto? ¿Ya te diste cuenta, Kevin, Huguito y Maki, que en las tormentas, o sea, cuando uno está en la tormenta no hay arcoíris? Yo no había pensado en eso. Sí, No cabal. lo ves, no ves el arcoíris. O sea, el arcoíris, en medio de la lluvia, el cielo nublado, la tormenta y todo, solo ves lluvia y más lluvia y lo gris. Sí. Y cuando termina la tormenta, cuando está, es este limbo entre que terminó de llover y una plenitud del sol, Sí. que uno ve el arco iris. Sí, o sea, sí. al finalizar esto. Y eso como me gusta porque a veces nosotros no nos damos cuenta que... Porque nos nubla, o sea, nos abruma la tormenta. Sí, te asusta los relámpagos, los truenos y sentís que se acaba todo, ¿verdad? Y no lo había reparado, fíjate, no lo había reparado. Qué duro el ejemplo, ¿no? Sí, no, durísimo. Pero bueno, dice aquí, la sanidad que necesitaba en mi alma, en el caso de Joyce Meyer, dice, tomó cierto tiempo, pero Dios me dio la gracia para no tirar la toalla. Como mencionó previamente, Isaías 61:7 fue una de las promesas bíblicas a las que me agarré durante aquel tiempo. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así, en su tierra recibirá el doble herencia y su alegría será eterna. Atesora esta promesa que dice que Dios nos dará una doble bendición a cambio de nuestros problemas y que nos dará alegría. Me encanta hablar sobre las promesas de Dios, pero también es importante aclarar a lo que me refiero cuando digo que Dios bendecirá en medio de tu desorden si haces las cosas a su manera. ¿Y cuál es su manera? Una parte importante necesaria para su manera es perdonar a las personas que te han hecho daño. Eso es con frecuencia muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque a menudo no creemos que las personas que nos dañaron merezcan ser perdonadas. Pero, ¿merecemos nosotros el perdón que Dios otorga misericordiosamente? Claro que no. Él nos pide que hagamos por otros. Él no nos pide que hagamos por otros ninguna cosa que Él no haga por nosotros mismos. Aunque tus enemigos tal vez no merecen tu perdón, tú mereces paz. Y puedes darte paz a ti mismo obedeciendo a Dios y confiando en Él para recibir la bendición de vida. Yo tuve que perdonar a mi padre por abusar de mí y a mi madre por permitir el abuso, dice la autora. Tuve que estar dispuesta a orar por ellos y bendecirlos. Dios me permitió que me ocupara de ellos en su vejez y aunque yo no quería hacerlo, lo hice en obediencia a Él. Ahora sé que asegurarme que ellos estuvieran bien cuidados fue una de las cosas más poderosas espiritualmente que he hecho jamás. Y escuchen esto lo que dice Joyce Meyer. Cuando eres bueno con alguien que realmente te ha herido,
Eso desarma al diablo. Él quiere que odiemos a nuestros enemigos, pero Jesús dice que los amemos y que les hagamos el bien. Pero ustedes, a los que escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a quienes le odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Lucas 6, del 27 al 28. Como muchos otros principios piadosos, perdonar y bendecir a quienes nos han hecho daño parece que no tiene sentido. Sin embargo, cuando somos buenos con las personas que creemos que no lo merecen, nos estamos comportando como lo hace Dios. Solamente Dios puede darnos la capacidad de hacerlo. Yo no podría haberme ocupado de mis padres si Él no me hubiera dado la gracia para hacerlo, dice la autora. Uno de los motivos para escribir este libro es que tú creas que al final de cada tormenta encontrarás un arco iris, es decir, una bendición. Pero siempre tengo que añadir, si haces las cosas a la manera de Dios. Muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren obedecerlo, especialmente cuando Él les pide que hagan algo difícil. ¿Qué te parecería recibir el doble de lo que perdiste? La mayoría de nosotros tuvimos ocasiones en las que realmente necesitábamos que nuestros amigos nos consolaran, pero en cambio ellos nos criticaron. Si te ha sucedido algo con eso, asegúrate de orar por tus amigos para que Dios pueda liberar una doble bendición en tu vida. En la historia de Job en el Antiguo Testamento, la cual mencioné anteriormente, Job necesitaba que sus amigos lo consolaran, pero en cambio lo acusaron. Él los perdonó y oró por ellos y Dios le dio el doble de lo que había perdido. Comienza desde hoy mismo a creer a Dios por una doble bendición en tu vida y pregúntale si hay algo que necesitas hacer para que esa bendición sea liberada. Mientras estemos amargados, no podremos mejorar. Debemos renunciar al resentimiento, la autocompasión, la falta de perdón, el enojo y el odio y sustituirlos por oración y bendición. Confía en Dios y mientras confías en Él, haz el bien. Esto es lo que dice el Salmo 37:3. Ser una bendición para otros cuando estás sufriendo es un potente principio espiritual que derrota al diablo. Romanos 12:21 también dice que vencemos al mal con el bien. ¡Hala, qué lindos principios, amigos! Y la verdad es que muy interesante. Y hoy es miércoles del recuerdo. Y se me vino A ver. una canción que decía, cambiaré mi vergüenza, las entregaré por el gozo del Señor. Y eso es lo que termina pasando. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, las entregaré por el gozo del Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Eso lo escucho. Y es que es genial. Eso es lo que Dios hace. Pero requiere una parte nuestra, fíjate, Claro. Maki. Y cuando ella decide creer en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es así, o la crees o no la crees. Y cuando tú crees que de verdad tienes que, lo que dice Jesús, que ores por tus enemigos, es bien difícil, ¿verdad, Huguito? O sea, yo me recuerdo cuando a mi esposo Gary, el jefe lo despide, ¿verdad? Y al tiempo Gary se lo encuentra, que también lo habían despedido a esa persona, y le cuenta a esa persona mucho mayor que él que no conseguía trabajo. Y Gary se dio cuenta que no era casualidad que se encontraran, que le dijera eso, y Gary le dijo a él, te voy a orar por vos. Y él se rió, como diciendo, pues si yo te eché, ¿verdad? Y de verdad Gary lo hizo. Lo hizo y oró por él. El Señor consiguió un trabajo, pero Gary consiguió uno 1000 veces mejor, ¿verdad? Y hoy por hoy regresó a esa misma empresa donde lo habían echado y es muy bueno en su trabajo y todo. Entonces yo digo, el orar por las personas que tal vez te hicieron daño en un tiempo y todo, requiere una dosis muy grande de humildad, de decir, ok, Dios, te voy a hacer caso. No lo quiero hacer, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque así dice tu palabra, ¿verdad, Hugo? Y a veces tenemos que ir en contra de lo que nosotros sentimos porque sabemos que la verdad es lo que cuenta, Claro. no lo que nosotros sentimos. Sí. Incluso empezando por entender que Dios no quiso hacerle el daño, porque a veces uno está incluso peleando contra Dios por las cosas, ¿verdad? A mí me sorprende un texto siempre en Isaías, aprovechando que ya mencioné Isaías, en Isaías 63:9 dice, hablando del pueblo de Israel, cuando ellos se angustiaban, Él también se angustiaba, dice, hablando de Dios. Cuando ellos sufrían, Él también sufría. Y yo digo, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué no en vez de angustiarse cambiaba todo, verdad? Pero Dios ha dejado este mundo, ¿verdad?, en un rango de decisiones que son del hombre. No podemos decir todo, no tenemos completamente libertad, pero hay un rango de decisiones
que Dios permite y no lo logramos entender, como decía también la autora, completamente esa respuesta. Pero tenemos que entender que Dios nos ama, que Él es bueno, que Él ha puesto este mundo como el camino hacia el mundo perfecto y no como el mundo perfecto. Sí. Y entendiendo eso, podemos empezar el proceso, considero. Considero que sí. Y el Salmo 23:4 que nos narran ella en la lectura dice, aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Y ahí está. O sea, una cosa es la tormenta y otra cosa es cuando hay oscuridad en la tormenta. Una cosa es un valle donde no vemos y una es cuando hay oscuridad en el valle. Pero aún en eso podemos nosotros encontrarnos con Dios, amigos. Y creo que vale mucho la pena que reflexionemos al respecto. ¿Cuál será tu situación que estás viviendo? Y de hecho, ahorita que hablabas de una situación en la que tal vez no se va a restaurar, yo escuchaba una prédica en la que decía que el perdón regularmente tiene 4 etapas, ¿verdad? La primera es pedir perdón, pero en la relación va a requerir 4 elementos. Perdón, arrepentimiento, restitución y luego reconciliación. Claro, bien, ¿Verdad? la parte de Y la luego, restitución. ¿verdad ustedes? Porque hay 4 grandes elementos cuando hay un conflicto, por ejemplo, y hay heridas. En el caso de Joyce Meyer, que nos cuenta la historia de su papá, ¿verdad? Pasitos, ¿no? Son pasitos poderosos, pero que tenemos que ir dando. Y eventualmente, si no hay arrepentimiento de la otra parte, posiblemente no hay restitución, entonces es probable que no vamos a tener una restauración de una relación o cosas por el estilo. Sin embargo, puede ser que se dé. Y en medio de ese dolor, ahí es donde Dios puede aparecer. En medio de esa dificultad. Kevin, yo creo que tenemos unos segunditos porque nos has estado amenazando con tu historia y nos has dicho, miren, que yo esto, pero tal vez nosotros la tenemos muy fresca, pero tal vez ustedes no sepan y creo que vale mucho la pena porque es una historia muy linda de bendición y de mucha tensión también. Contanos qué fue lo que ustedes vivieron a fin de año, porque tu esposita estaba esperando bebé, tu primer bebé, y contanos un poco, por favor. Sí. Bueno, mi esposa y yo, de hecho, mañana, y quiero saludarla porque seguro o la está viendo de repetición o en vivo, cumplimos 4 años de casados con ella y estamos muy contentos. Nuestra nena mañana cumple 3 meses, pero 3 meses dirán, bueno, entonces va bien en el calendario. Pues no, ¿verdad? Nuestra nena tenía que nacer a principios de febrero, finales de enero. Ella nació prematuramente y no solo prematuramente, sino que pasamos 38 días en el hospital, ¿verdad? Por unas complicaciones de Andrea, mi esposa, y de Amelia, mi nena. Y durante ese tiempo, honestamente, las oraciones en la habitación con ella eran muy diferentes a las oraciones en mi carro solo, ¿verdad? Porque con Andrea era de que nos poníamos de acuerdo e imprimirnos fe el uno al otro, pero cuando ya yo salía a buscar medicamento, lo que fuera, yo honestamente le oraba a Dios diciéndole, estoy amargado, no entiendo qué pasa, todo iba tan bien, ¿verdad? El embarazo había estado tan bien. Pues dicho esto, me emociona porque al terminar este capítulo que estamos leyendo, esta porción, la autora introduce a Job, ¿verdad? Y uno de los versículos, como ella se aferró a Isaías, mi esposa y yo nos aferramos a un pasaje en Job 23:10, para quien quiera ir a buscarlo. Dice, el Señor conoce mis caminos y si Él decidiera ponerme a prueba, saldría yo puro como el oro, ¿verdad? Cuando nosotros leímos eso, no solo les contaré y de repente en algún punto mostraré una foto, ¿verdad? Pero yo leo eso un 6 de diciembre, un día después de que mi hija nace. Y para mí es de esos versículos que resaltan en la Biblia como que Dios le habla a uno, ¿verdad? Pues Él conoce mis caminos. Si decidió ponerme a prueba, saldré yo puro como el oro. Entonces yo le dije a Andrea, mira, el Señor está con nosotros. Y si decidió probar nuestra fe, que encuentre oro, ¿verdad? Que a través de este fuego lo que encuentre sea oro. Pues Andrea estaba en el intensivo por una cuestión que ya pasó. Yo cierro la puerta de su habitación y el número de habitación era la 2310, ¿verdad? Eso fue un día después de que yo leí eso. Yo dije, Señor, estás con nosotros. Amén. Y este fuego, como David lo describe, este valle oscuro no nos va a tirar. Y en efecto, pues mi hija salió 38 días después, para la gloria de Dios. Estamos en casa a punto de cumplir 3 meses. Entonces yo quiero animarte de verdad que independientemente de la prueba que estés pasando, sea una prueba médica, laboral, familiar o incluso interna en tus propios pensamientos, hoy creo que es un buen día para aferrarnos a una promesa de parte del Señor. Pero la promesa máxima es de que Él nos perdonó, nos dio vida eterna y nos regaló el privilegio de volver a Dios como nuestro Padre. Entonces yo quisiera recordar eso. ¿Qué más doble porción podría ser tener a Cristo, al Espíritu Santo y a Dios Padre de nuestro lado? Qué lindo. Ahora, en el caso que es algo fortuito, es algo que de repente solo viene como lo que les pasó a ustedes, ¿verdad? Creo que también
salen mejor de la prueba y se encontraron más con el Señor. De hecho, totalmente. te voy a dejar algo Sin que ya lo olor has a de humo. saber. Ya lo has de saber, pero dice que Amelia, su nombre es de origen germánico y dice que significa trabajo, esfuerzo o laboriosa. Un significado especial que es trabajadora, esforzada, activa o vigorosa. Vaya si no. Así que, mis queridos amigos, la verdad es que se emociona uno a escuchar estas cosas y sobre todo ver que hay esperanza. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una prueba? ¿Quién de nosotros no ha pasado por una dificultad? Pero ahí es donde nosotros nos podemos anclar. ¿Y qué tal si nos tomamos de Isaías 61:7? En vez de su vergüenza, y ahí viene la cancioncita, ¿verdad? Ah. Cambiaré mi vergüenza, ¿verdad? Mi tristeza y le entregaré. Pero Isaías 61:7 dice, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Queridos amigos, cuando tú sales de la prueba, cuando sales de esta dificultad, no solo te encuentras con Dios, lo ves a otro nivel, como le pasó a Job, ¿verdad? Antes yo creí que te conocía, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Ustedes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando tú sales de una prueba, ¿sabes? Tú puedes decir, lo conocí mejor. Conocí su carácter, conocí su poder, conocí su favor, conocí su gracia, conocí su misericordia. Y de eso queremos hacer. Querido Huguito, hagamos una oración breve, poderosa, concisa y fructuosa. Por favor, vamos, amigo. Si puedes acompañarnos, ora con nosotros. Nosotros te guiamos, pero tú con lo que tú tienes en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, primero a reconocer que tú eres bueno. Padre, que tú nos amas y que estás dispuesto a ayudarnos. Hoy quisiéramos entregar todo dolor, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, que puedas sacar de nosotros cualquier resto de amargura, de enojo y cualquier otro sentimiento negativo que esté basado en ideas que no son reales, que tal vez el enemigo ha sembrado a través de circunstancias difíciles o problemas, Señor. Padre, hoy queremos decirte que queremos confiar en ti, que queremos seguirte y ser como esos 3 amigos de Daniel que te siguieron en circunstancias difíciles y extremas. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Hoy quiero decirte, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte y quiero ser libre y quiero ser sano en mi corazón. Quiero pedirte que me des las oportunidades para ser sano, que pueda encontrar los procesos adecuados, que pueda encontrar las personas adecuadas, que pueda encontrar en tu palabra las ideas y renovar mi mente. Señor, estoy dispuesto. Ayúdame hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pero bueno, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial recordando que hay empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Volvemos. Atrévete a ver más allá de la dificultad para ver el plan de Dios en tu vida con una perspectiva diferente. Vaya con Dios. Leamos entonces, dice atravesar. Como mencioné, Dios no me libró de mi situación, pero sí me ayudó a atravesarla. Hay muchas veces en la vida en las que tenemos que atravesar algo difícil, pero habrá una bendición al final de esta situación si no nos damos por vencidos o no nos negamos a obedecer a Dios. Si atravesamos los tiempos difíciles que llegan a nuestro camino, al final disfrutaremos de la recompensa que Dios ha prometido. Sin embargo, si huimos de ellos, no creceremos espiritualmente. Probablemente tengamos que volver a pasar por esa u otra prueba y nos perderemos de la bendición que Dios tenía en mente para nosotros. Hebreos 11:6 nos enseña que Dios bendice a quienes lo buscan con sinceridad o diligencia. Diligencia es persistencia en proseguir sin importar las circunstancias que intenten obstaculizarnos. David tuvo que atravesar el valle de sombra de muerte, pero fue bendecido mientras sus enemigos observaban. Daniel tuvo que entrar en el foso de los leones y pasar la noche confiando en Dios para que los leones no se lo comieran. Dios envió un ángel para cerrar las bocas de los leones. Al final de esta historia, el rey Darío quedó tan impresionado que decretó que en todo su reino las personas tenían que temer y reverenciar al Dios que Daniel servía. Qué excelente que Daniel no solo era el rey Darío al principio, sino que Nabucodonosor, los dos reconocen al Dios de Daniel, ¿verdad? O sea, 2 reyes paganos reconociendo el poder del Dios eterno. Cuando nosotros los cristianos, dice la autora, somos amenazados,
podemos ser tentados a ceder debido al temor a la pérdida o al temor al dolor. Sin embargo, si nos mantenemos firmes, otros que ven nuestra firmeza y que son incrédulos, como los reyes que mencionábamos antes, podrían convertirse en creyentes. Entonces, en lugar de perder algo, ganaremos algo más debido a nuestra negativa a ceder. Yo tengo un ejemplo personal, cuenta la autora, que ilustra este punto. En una ocasión trabajé para una empresa cuyos dueños no eran cristianos. Yo era la contadora y parte de mi trabajo consistía en enviar a los clientes su reporte al final del mes para que supieran cuánto debía a la empresa. Uno de los clientes había pagado un exceso accidentalmente. El curso de acción típico y correcto habría sido enviarle un cheque por el sobrepago, pero mi jefe no quería hacer eso. Me dijo que cargara esa cantidad en su crédito y le enviara un reporte indicando un balance cero. Yo sabía que eso estaba mal y cuando fui a casa batallé toda la noche intentando decidir qué hacer. En poco tiempo tendría que pagar al dentista $1,200 y eso era mucho dinero. Sentía que no podía permitirme perder mi empleo. Además de eso, la ubicación de mi lugar de trabajo hacía fácil que Dave, el esposo, me llevara y me recogiera porque él trabajaba en la misma zona y solamente teníamos un auto. Al meditar en la situación, el próximo gasto del dentista y la comodidad de mi lugar de trabajo eran dos razones importantes por las que no quería perder mi empleo. Tenía miedo a que, si me negaba a hacer lo que mi jefe me había pedido que hiciera, él me despediría. No dormí bien aquella noche. Después de pensar mucho en la situación, supe que tenía que hacer lo correcto. Decidí que si me despedían, confiaría en que Dios me conseguiría otro empleo igual o mejor que el que tenía. Fui a trabajar temprano la mañana siguiente porque mi jefe generalmente llegaba temprano. Le pedí hablar con él y le dije, yo soy cristiana y no puedo enviar al cliente que pagó en exceso un reporte que nos haga parecer que no le debemos dinero, porque creo que eso no estaría bien. Su cara se enrojeció. Estoy segura que debido a una mezcla de enojo y vergüenza, simplemente me dijo que regresara al trabajo. No me dijo nada más en todo el día y yo esperaba con seguridad que acudiría a mi escritorio en cualquier momento y me despediría. Sin embargo, Dios intervino y en lugar de despedirme, mi jefe puso el reporte de ese cliente sobre mi escritorio y me dijo que le enviara un cheque. 3 años después, dice la autora, de ese incidente, fui ascendida gradualmente hasta llegar al punto en el que era la segunda persona al mando de la empresa. Una única persona con más autoridad de la que yo tenía era el jefe mismo. Mi decisión hizo que él me respetara y supiera que podía confiar en mí. Yo creía que tenía un desorden en mis manos cuando comenzó la situación, pero Dios me bendijo porque seguí sus principios de honestidad y verdad. Recuerda siempre que si haces lo correcto, incluso si pierdes algo que inicialmente debido a tu decisión, al final recibirás una doble porción. En el Antiguo Testamento, Daniel podía haber evitado el foso de los leones, interrumpiendo su costumbre diaria de orar a Dios 3 veces al día, pero se negó a ceder. Incluso oraba con las ventanas abiertas porque era su hábito normal. El rey había ordenado que por 30 días las personas no podían orar a nadie, excepto a él mismo. Pero Daniel continuó orando a Dios como hacía previamente. Con frecuencia, cuando nos negamos a ceder en nuestra fe, parece que sufriremos por nuestra decisión. Pero Dios siempre nos da una bendición si nos mantenemos firmes. Antes de que tenga lugar esta historia en el libro de Daniel, 3 hombres llamados Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados a un horno de fuego por negarse a adorar a un ídolo de oro que el rey Nabucodonosor de Babilonia erigió. Como leímos en Daniel 3, durante el tiempo que estuvieron en ese horno ardiente, un cuarto hombre que parecía un dios estaba en el horno con ellos. Nabucodonosor mismo había visto al cuarto hombre en el horno y estoy convencida, dice la autora, de que sabía que Dios les había enviado ayuda sobrenatural. Otro punto que me gustaría establecer acerca de esta historia de que la Biblia dice de Sadrac, Mesac y Abednego encuentra en el rey, entran al horno atados. Pero cuando el rey vio que estaban desatados, o como dice Daniel 3:25, sin ataduras y sin daño alguno, creo que cuando estamos atravesando dificultades es entonces cuando nuestras
ataduras y las cosas que nos atan son desatadas y somos hechos libres. Cuando el rey Nabucodonosor vio que Dios había salvado a Sadrach, Mesach y Abednego, alabó al Dios de ellos. También concretó o decretó que nadie podía decir nada en contra de su Dios, porque ningún otro Dios podía salvar del modo en que su Dios lo salvó. Al final, Sadrach, Mesach y Abednego fueron ascendidos, atravesaron la dificultad y al final fueron bendecidos. Espero que estés viendo el patrón de cómo Dios bendice a quienes se mantienen firmes en las tormentas de la vida y continúan obedeciéndolo a Él. Los primeros creyentes enfrentaron muchas dificultades, pero la buena actitud que mantuvieron mientras las atravesaban causaban a menudo que otras personas también creyeran. Creo que lo mismo sucedería hoy si mantuviéramos una buena actitud en medio de nuestras batallas y fuéramos lo bastante fuertes espiritualmente como para no alejarnos de las dificultades. Pablo y Silas se encontraron con una muchacha esclava que practicaba la adivinación. Pablo soportó que la muchacha los persiguiera durante un periodo de tiempo, pero finalmente estaba molesto y se volteó a ella y ordenó al espíritu malo que saliera de ella en el nombre de Jesucristo. Ante esa orden, el espíritu salió y los dueños de la muchacha se molestaron porque ella les hacía ganar mucho dinero cuando este espíritu operaba a través de ella. Agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta el mercado, bueno, realmente los arrastraron hasta el mercado para llevarlos hasta las autoridades de la ciudad. Los magistrados ordenaron que les arrancaran la ropa a Pablo y Silas. Fueron azotados con varas y metidos en la cárcel. Antes de seguir avanzando, detente y piensa en cómo pudieron sentirse o lo que pudieron pensar en ese momento. Estaban haciendo la voluntad de Dios y se encontraron golpeados y en la cárcel. En este punto podrían haber desarrollado una mala actitud y estar amargados y resentidos. En cambio, tras los barrotes de la cárcel se pusieron a orar y a cantar a medianoche. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas abiertas pensó en quitarse la vida. Sin embargo, la historia termina en que fue salvo. ¡Qué historia tan asombrosa! Debido a que Pablo y Silas permanecieron, perseveraron y confiaron en Dios, el carcelero se convirtió al Dios de ellos. Esto es una bendición que provino de una tormenta. Todos encontraremos bendiciones que vienen de las tormentas que atravesamos en la vida si las manejamos a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y la verdad es que es un buen desafío. Y yo me pongo a pensar, y si ustedes ven el hilo conductual, dice que en medio de la prueba de las dificultades, en el caso de los que estaban en el horno de fuego, sencillamente lo que los tenía presos se desvaneció. Estos hombres que estaban presos, igual, se cayeron los grilletes. O sea, algo pasa en medio de la prueba cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Y por eso la autora nos dice algo interesante, y es que podemos pasar de ese punto a ser libres para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Esa doble porción, esa doble bendición. De hecho, aquí habla de una doble herencia. Ustedes se dan cuenta, o sea, la palabra nos dice muchas cosas, pero viene como consecuencia de pasar correctamente. Es que miren, yo me pongo a pensar, ¿cómo pasamos por la prueba? Solo hay dos maneras, correctamente o incorrectamente. Así es, ¿cómo actuamos en la vida? Solo hay dos maneras, correctamente o incorrectamente. Entonces, creo que por ahí viene el secreto de lo que Dios nos está hablando el día de hoy, mi querido. Sí, fíjate que ayer hablando también con mi hijo cuando, con lo del choque y todo, la historia que les conté anteriormente, él me decía, bueno, la verdad dice que me voy a quedar sin deuda porque vamos a pagar el crédito, hasta me va a quedar dinero, voy a comprar otro auto y me voy a quedar sin deudas. Al final, dice, pues salió mejor, ¿verdad? Dice él decía ayer, y a veces lo que pasa es que el Señor usa las cosas que no entendemos al principio porque hace 2 meses no era esa su actitud. Su actitud era, el carro era nuevo, ¿por qué me pasó esto a mí? Si ni siquiera había tomado, el Señor se pasó en rojo. Yo creo que el Señor sabe nuestra historia pasada, nuestro presente y nuestro futuro, y muchas veces sabe que hay cosas que no nos convienen, ¿verdad? Y desea liberarnos. Lo que hablaba la autora es que muchas veces en el medio de la tormenta y todo, pues se liberan, nos volvemos libres, ¿verdad? Nos volvemos libres porque al salir todo a la luz, y si bien al principio que sale todo a la luz,
es complicado, confuso y problemático, ¿verdad? Pues al salir a la luz, al mismo tiempo nos liberamos de las mentiras y de los engaños y de las cosas que habíamos tratado con tanta vehemencia de tenerlas ocultas, y cuando todo sale a la luz y hay un verdadero arrepentimiento, estamos hablando, como dijo Antulio anteriormente, pues después viene la restauración, ¿verdad?, de nuestras vidas, y viene el aceptar que habíamos metido la pata, que nos equivocamos y todo eso, y por eso es que el Señor nos vuelve a ser libres. Sí. El momento de la tormenta es horrible, el pasar, el que algo oculto que salga a la luz y que todo el mundo se entere, no es bonito, ¿verdad? Pero al mismo tiempo el Señor lo hace porque para Él no hay nada oculto. Yo quisiera compartir 2 ideas que me han ayudado a tratar de obedecer. Porque así como decís vos, de inocente no la vamos a pasar. Digamos. Claro. Uno a veces siente la dificultad de obedecer. Tan es así que la Biblia llama la puerta estrecha y el camino ancho. Si lo llama de esa manera, estrecho es porque cuesta encontrarlo, ¿verdad? Y una de las cosas que me ha servido a mí es entender esta idea del corto plazo y el largo plazo. A veces la solución de corto plazo es una semilla de destrucción a largo plazo. Y en cambio, a veces la solución correcta pareciera una destrucción a corto plazo. A veces están encontradas. Entonces, una de las cosas que me ha servido es entender que los principios de Dios no son algo a veces tan inmediato, pero siempre funciona. Él ha dejado establecido la siembra y la cosecha dentro de las cosas que Él dejó. Y entonces siempre es mejor escoger el largo plazo. Buenísimo. Porque eso se construye. Entonces al principio puede ser difícil, pero con el tiempo se hace más fácil. Entonces eso me anima a decir, ahorita me está costando, pero más adelante va a ser más fácil. Y eso aplica a cosas financieras, a relación. Pero otra cosa que me ha ayudado, porque la segunda idea es entender que entre los actores que están, uno dice, pero Dios, ¿por qué me manda esto? Pero a veces nos olvidamos que hay un tercer actor que es el enemigo. Entonces hay cosas que caen mal, digamos. Hay cosas que la injusticia que duele. Y uno dice, yo quisiera quitarme esta amargura. Y a veces eso está enfocado hacia Dios. Pero yo pienso que hay cosas que nos pueden enojar, que nos pueden decir, pero esto no se puede más. Sí. Pero tenemos que aprender a dirigirlo. No es Dios el causante. Y hay un enemigo con el que tal vez sí nos podemos sentir enojados. La injusticia nos debe caer mal. Claro. Y no está mal que yo me enoje. Ese es un indicador. El asunto es hacia dónde lo dirijo y cómo respondo. Cuando logro responder en obediencia es porque yo sé que Dios me ama, sé qué es lo que más me conviene. Va a ser una semilla de solución a largo plazo. Va a estar bien para mí y yo voy a estar bien con Dios. Sí, y muchas veces lo que nos termina pasando, derivado de lo que estás diciendo, es que nos quedamos atascados en eso, ¿verdad? Y enderezamos nuestra artillería completamente contra Dios cuando es al que debemos de aferrarnos, y el que estaba ahí era el enemigo, fue el que nos tiró todo ese veneno y tantas cosas malas. Y por eso es que el autor al final dice hablando de Pablo y Silas, dice, esta es una bendición que provino de una tormenta. Todos encontraremos bendiciones que vienen de las tormentas que atravesamos en la vida si las manejamos a la manera de Dios. O sea, no quiere decir que toda tormenta va a sacar lo mejor o vas a encontrar el doble o una herencia y una bendición. No. ¿Por qué? Porque si lo manejas a tu manera, uno, creo que la puedes alargar, la tormenta, ¿verdad? Vas a estar en círculos en la tormenta. 2, creo que vamos a cometer un error grave, garrafal, porque nos desconectamos de aquel que puede calmar la tormenta. Recuérdense que Jesús tenía tal autoridad que cuando sus discípulos vieron que había una tormenta ahí y vieron que estaban naufragando, ¿qué pasó? Él habló y dijo, silencio, y las aguas se aquietaron y se calmó. O sea, Él puede ordenar que tu tormenta cese. Pero ¿qué tienes que hacer? Pasar por el proceso y decir, Señor, no me voy a soltar, no me voy a dejar. Y creo que por ahí viene nuestro regalo, Kevin. Lo que decías ahorita es, claro que Cristo puede, pero aunque no lo hiciera, ¿verdad? Yo no voy a ceder al hecho de claudicar a la tentación, a la tormenta, ceder a la presión, porque como decía Hugo, prefiero poner mi vista en el Señor, que a largo plazo ha dicho que no va a haber llanto, no va a haber tristeza, ¿verdad? Y no en las consecuencias de ahora. Yo quisiera cerrar con un pensamiento y es que yo se lo digo mucho a los chicos. Para ustedes es mucho más fácil caer en tentación que para mí, ¿verdad? Por el hecho de que el pecado está disponible a un clic, literalmente.
Pues por eso entonces debería ser tan radical lo que vamos a hacer para seguir a Dios, ¿verdad? Si en el momento ahora yo les digo, bueno, ¿cuál es la cosa que te está costando? Es que me cuesta en la noche con mi celular. Bueno, perfecto, saca el teléfono del cuarto, ¿verdad? Y la idea que quería dejarles es, a veces lo más espiritual que podemos hacer es hacer algo muy práctico, ¿verdad? A la voz es que no sé con la tentación, salí a correr, les digo, ¿verdad? O sea, que gastate las energías en otra cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque yo no quisiera que perdiéramos, evidentemente, nunca la intención de estar orando por las pruebas, pero a veces ya tenemos el discernimiento y la inteligencia suficiente para saber que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces, les hablo a cada uno de que hoy tienen que tomar una decisión que saben que es lo correcto, pero que tal vez los pone contra la espada de la pared. Animarlos a la luz de la lectura, de que sepan que Dios está con ellos, ¿verdad? Así es, Dios está con nosotros y nos tomamos de las palabras que Dios ha regalado a nuestro corazón el día de hoy. Una de ellas fue precisamente Isaías, y creo que Isaías 61:7 debe ser un ancla para nosotros. En medio de la prueba y dificultad, en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá el doble de porción, en vez de deshonra se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Queridos amigos, vamos a orar. Y yo no sé cuál sea tu prueba, dificultad, tu tormenta, el tamaño. Puede ser un chubasco, puede ser una nubecita, puede estar llovinándote, puede ser un tsunami. No sé, pero conozco al Dios que calma las tormentas. Conozco al Dios que hace que las aguas se regresen a su lugar, se encaucen y te lleve al barco o al puerto seguro. De hecho, hay un salmo muy lindo que habla de eso, ¿verdad? En su angustia clamaron al Señor y el Señor los libró de su aflicción y los llevó al puerto seguro. Él hace eso, pero ¿qué tienes que hacer? Clamar al Señor y decir, no me voy a dejar. Oramos. Padre, bueno, queremos darte gracias por este lindo contenido que nos has traído hoy. De repente hay gente aquí, Señor, que está pasando su propia prueba, dificultad, enfermedad, angustia, privación de libertad, tantas cosas que pueden estar pasando, Dios. Sin embargo, hoy nosotros venimos a agradecerte esta oportunidad que nos das de orar, de creer, de que tú sigues siendo el Dios de los milagros y que al final de cada tormenta hay un arco iris, Dios. Sigue habiendo promesa para nosotros, no solamente los lindos colores del arco iris, pero la promesa que eso significa, Señor, para nuestra vida. Gracias, Padre. Hoy nos hacimos, nos tomamos de cada promesa que hemos escuchado, Señor. La tomamos para nosotros y la hablamos por fe en el nombre de aquel que calma las tormentas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Queridos amigos, qué emocionante llegar a la parte final de este segmento, confiando en que Dios va a hacer milagros. Este no solamente es un programa más, es un programa en el que milagros están sucediendo. Es más, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Solo cree. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo se le da. ¿Por qué? Porque es la semilla de fe, crece y conforme a tu fe te será hecho. Así que tú no te quieres perder eso. Solamente confía en el Señor. Así que vamos a hacer una pequeña ronda de despedida final a cargo de cada uno de mis amigos con los que hemos disfrutado de este contenido, pero seguramente usted también lo ha disfrutado donde quiera que está. Buenísimo. Yo me quiero despedir de todos y recordarles, como decía Tulio en algún punto, a veces en la tormenta uno no está pensando ni viendo el arco iris, pero el arco iris es una señal de la promesa de Dios. Así como a veces está nublado en una noche estrellada, no significa que las estrellas desaparecieron. Ahí siguen. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a tener una perspectiva diferente, ¿verdad? Así es, así que recuerden que también es importante cómo salimos de la prueba, no salir chamuscados como lo vimos anteriormente, sino que nuestra fe salga fortalecida, fuerte. Y recuerda que tú eres la Biblia que mucha gente va a leer, así que también eso es importante, ver cómo tú atraviesas la prueba. Muy bien, yo quisiera invitar a la audiencia a esforzarse en tomar la puerta estrecha en lugar del camino ancho. Eso significa seguir a Jesús y seguir sus principios, recordando que Él es bueno, que Él nos quiere bendecir. El enemigo puede traernos muchas cosas, pero el Señor quiere sacarnos adelante y quiere lo bueno para nosotros. Y yo te quiero dejar con Isaías 43:2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Queridos amigos, tómate esas promesas. Hoy miércoles estamos empezando el mes de marzo. Se deja venir grandes cosas, nuevas oportunidades, pero tómate de la mano del Señor, tómate de sus promesas, créelas y tráelas a tu vida a cumplimiento. Y ¿sabes qué? Una de las cosas que más me ha gustado es comprender que la palabra dice a nosotros que las promesas de Dios para nosotros son el sí y nosotros el amén.
Eso quiere decir que Dios dice, lo voy a hacer, y tú lo confirmas con un poderoso y potente amén. En nombre de Kevin Dardón, el tremendísimo Hugo Nájera, la dama del día de hoy. ¿Viste que hizo grande? Así es, mi querida Maki de Broy. Y su humilde y seguro servidor Antulio Castillo, le queremos desear el mejor de los días. Y recuérdeme, por el amor de Dios, no vaya solo ni mal acompañado. Nosotros en equipo le decimos, ¡vaya con Dios! Nos vemos, amigos. Bendiciones. Vaya con Dios.